Hola mi gente, yo soy Román y ese es Rudy. Y lo que estamos haciendo con esos videos, estamos comenzando una nueva serie de videos, de grabaciones, de charlas, ¿no? Y queremos tener charlas sobre la fe y fe en acción, se puede decir. Y hay muchas preguntas que tenemos sobre las cosas que los domingos no nos da tiempo para llegar y tocar esos temas, ¿no? Entonces queríamos abrir ese espacio ahora, aprovechando también la cuarentena y que podemos hablar sobre esas cosas. Y en el futuro, cuando se levanta la cosa, la idea es que podemos tener varios visitantes y gente viniendo, charlando y compartiendo, opinando, lo que sea, para que aprendemos y nos hace pensar más que todo, ¿no? Entonces queremos comenzar hoy hablando en esos tiempos complicados, ¿no? Son tiempos complicados y desafiantes, pero escuchamos mucho la palabra fe en esos tiempos y hay una lucha o discusión que ya no tanto porque los gobiernos están controlando más, pero la idea sigue, yo creo, de fe y temor. ¿Y qué parece fe y temor? ¿Sabiduría en esos tiempos? ¿Qué parece a caminar o vivir en esos tiempos, esas cosas? Y es una pregunta muy grande, ¿no? Porque uno nunca hemos pasado tiempos así. Ni un pastor, líder, lo que sea, no ha pasado tiempo así. Entonces yo creo que todos están respondiendo a como piensen que es correcto. Y hay extremos también, ¿no? Pero nosotros, como iglesia, cuando comenzó toda esa cosa, anunciaron que quieren controlar las reuniones un poquito más, que menos de 20 personas, algo así dijeron al principio. Nosotros hemos decidido suspender nuestros cultos en la iglesia. Y bueno, algunas personas no decidieron, está bien, es su elección, ¿no? Pero el problema es que hay algunas iglesias o líderes que decidieron suspender y esa gente estaban criticando a la gente que seguían. Otra vez estamos hablando al principio, ahora es otra charla, ¿no? Pero también gente que seguían y estaban criticando las iglesias que suspendieron. Y todos están diciendo que no tienen fe, otros están diciendo que son estúpidos o lo que sea, ¿no? Creo que la pregunta, pero para solo no seguir lanzando piedra y todo eso, es porque ¿qué parece vivir en tiempos así en fe? Y bueno, nos estamos dando cuenta, pero creo que es la pregunta. ¿Y qué parece una vida de fe en tiempos así? Yo creo que la cuestión más viene de fondo, ¿no? Yo creo que viene una profundidad más grande, porque en estos tiempos donde nos damos cuenta de dónde estaba nuestra fe, ¿no? Porque el asunto es en qué estoy poniendo mi fe, ¿no? ¿Ve? Porque si la fe la estoy poniendo en la economía, en mi bienestar, ¿no? ¿Ve? Porque mayormente usamos muchas veces, y lo puedo decir, usamos versículos, usamos contenido o usamos frases, prédicas para sentirnos bien y para, ¿cómo se dice? Para satisfacer esa necesidad de que tengo que estar bien, ¿no? Sí. Y fe no es que tengo que estar bien. O sea, que todos queremos estar bien, o sea, eso es un hecho. Pero fe no es que yo esté bien. Fe es algo que me trasciende completamente, ¿no? Y el cristianismo es algo que es mucho más grande que mí, ¿no? Sí. Entonces, cuando hablamos de fe y estamos poniendo la fe en que yo voy a estar bien, en que yo me voy a sanar, sí. Oye, hay un montón de hermanos cristianos que están muriendo por esta pandemia y por otras muchas enfermedades, ¿no? Entonces, no podemos especificar con una sola enfermedad, ¿no? Sí. Un asunto tan grande, ¿no? Pero en estos tiempos de vivir por fe, yo creo que es puntual y necesario revisar dónde estoy poniendo mi fe, ¿no? Porque si mi fe está en Cristo y Cristo está por encima de mi nombre y por encima de cualquier nombre, entonces es diferente, ¿no? Como digo, todos queremos estar bien. Obviamente yo quiero estar bien de salud, yo no quiero enfermarme, yo quiero cuidarme y mi familia que sea protegida, ¿no? Pero si mi fe está puesta en esas acciones, es que creo que es muy débil porque se puede quitar, ¿no? Creo que cualquiera se puede enfermar, cualquiera se puede, accidente, lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, si yo estoy poniendo mi fe en mi bienestar, en mi bienestar, ¿no? Sí. Se pone más débil, yo creo, mi fe, porque si algo malo pasa, entonces directamente mi fe es cuestionada, ¿no? Pero cuando vemos en la palabra que mi fe tiene que estar en Cristo y que Cristo trasciende todo, ahí cambia todo. Y ahí una parte que yo puedo decir que yo estoy aprendiendo, ¿no? Que cómo funciona esto, ¿no? Porque Él está por encima de todo, ¿no? Y cómo se vive así, ¿no? Sí. Y también siendo responsables en las cosas, porque tenemos que ser responsables acá, ¿no? Administrar bien lo que Dios nos dio, nuestra salud, cuidarla y todo esto, ¿no? Sí. Pero creo que ese conflicto ha pasado en muchas iglesias también, ¿no? Sí. De dónde estoy poniendo mi fe, ¿no? Recordemos que en las iglesias ha habido un montón de decisiones diferentes, ¿no? Cerrar, abrir y todo esto, ¿no? Pero ¿cuál era la motivación, no? ¿Cuál era la razón principal? Y creo que es importante ir ahí y sin mentirnos, ¿no? Con honestidad, con genuinidad, ¿no? Porque eso es importante. Creo que muchas veces una de las cosas que fallamos muchas veces los cristianos
es en que no somos honestos y sinceros con nosotros mismos, ¿no? Sí. Que mostramos una forma, pero el fondo es otro, ¿no? Sí. Y lo importante es revisar por qué lo estamos haciendo, ¿no? Sí. Es un buen punto, ¿no? Porque, o sea, no es el hecho de haber suspendido o no es el hecho de haber seguido otra vez en el principio. Ahora, para aclarar, ahora está mal. Sí, estamos teniendo culto, estamos mal. Porque sabemos cuál es el problema. Estamos desobedeciendo también la ley y no es... Bueno, no están obligándonos a pecar. Esa es otra conversación, ¿no? No están obligándonos a pecar, entonces tenemos que hacer caso. Pero en el principio, si haber seguido no era malo o haber suspendido no era malo tampoco. El malo entra en como tus motivos, como decía. Porque si yo quiero seguir solo para demostrar que yo soy fuerte o tengo mucha fe, algo así, egoísmo en el nombre de Cristo, pero egoísmo, o sea, somos egoístas en ese sentido. Pero por otro lado también, a cerrar por temor o miedo que me va a enfermar, o sea, pánico y todo eso está mal también, porque no es confianza. Pero aunque son reacciones diferentes, es como un espejo. Es opuesto, pero es exactamente lo mismo, porque sus raíces están puestos, o las decisiones están basadas en yo y cómo yo siento y la situación, o que yo quiero que demostrar de mí mismo o lo que sea. Pero fe en Cristo es estable, ¿no? Y se mantenga. Lo mismo como Hope dijo, en el centro que está pasando Hope, lo dijo, yo estoy diciendo mi versión, ¿no? Mi traducción. Claro. Aunque me mata, yo voy a confiar en él, algo así decía, ¿no? Y así dice, ¿no? Yo creo. Pero Job está pasando tiempos complicadísimos, ¿no? O sea, sus hijos murieron, perdió todas sus riquezas, él está enfermo, su esposa está enfermísimo, a punto de morir, sufriendo. Y muchas cosas le han pasado, ¿no? Y después dice que, bueno, básicamente está diciendo que él siente como me está causando problemas, me está dejando pasar ese tiempo, pero ni modo, yo voy a confiar en él. Esa es fe. Y ese fe verdadero. Y como dice, no es como sentarse tampoco ahí en la sofá y decir que no puedo hacer nada, solo voy a confiar. No, o sea, podemos creer por lo mejor y orar, claro, incluso, pero hay una línea ahí que oramos y estamos creyendo por lo mejor, por lo que pensamos que es lo mejor, pero sus maneras no son nuestras maneras. Exactamente. Y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Ese es el punto, porque no se trata de bajar los brazos, dejar de orar, dejar de creer, no, al contrario, hay que orar, hay que seguir creyendo completamente, ¿no? Y creo que todos estamos aprendiendo y necesitamos seguir aprendiendo, ¿no? Que vaya creciendo nuestra fe. Sí. Pero el punto es que no ordenamos, ¿no? Nosotros no manejamos la cosa. Y es una cosa que tenemos que cuidar, porque a veces vemos un versículo suelto o una frase, como decía hace un momento, y vamos corriendo con eso, ¿no? Sí. Y eso termina siendo la verdad cuando hay un contexto, ¿no? Y cuando hay algo más grande, y el contexto bíblico es que Cristo está por encima de todo, ¿no? Que Él es Señor y Salvador. Sí. Y de ahí partimos lo demás, ¿no? Sí. Y es una cosa que tiene que quedar clara, y porque a mí me confronta, ¿no? Cada vez que yo vuelvo con esta verdad a mi vida, es confrontante, porque yo quiero sentirme feliz, quiero sentirme bien, quiero sentir que hago bien las cosas, éxito y todo esto, pero esas cosas son buenas, pero Cristo está por encima de todo eso, ¿no? Y no es una medida, ¿no? Cómo te sientas, de cómo está tu relación con Dios, ¿no? Sí. No es una medida. Sí, y o sea, y hemos visto también algunos pastores famosos, ¿no? Y mandando, no sé lo que sea, declarando que el coronavirus se acabó y todo eso, y sus intenciones yo creo que están en buen lugar, ¿no? O sea, no quiere que la gente sufra. Esa es buena cosa, muy buena cosa. Pero nos dimos cuenta, todos juntos, y el mundo también que está escuchando, viendo eso, que quizás no en quien creen es falso, pero la manera como creen es falso y no sirve. No, es que mentir con buenas intenciones es dañino, ¿no? O sea, mentir. Exacto, sigue siendo dañino. Sí. Y quizás nos maquilla un poco la situación, pero sigue siendo muy dañino, ¿no? Sí. Y escuchamos muchas veces a la gente diciendo, o sea, últimamente, yo declaro que el coronavirus está muerto, ese virus, ese demonio, lo que sea, está muerto, y declaro eso, que otra vez las intenciones están ahí, pero el problema es que eso es falso. ¿Por qué? Porque, bueno, sigue. Hace 3 semanas atrás ya declararon muerto. ¿Y cuántas miles de personas mundialmente han muerto después de eso? Y no estamos hablando de poder de coronavirus, estamos hablando de nuestra habilidad de poder confiar en Cristo y no en lo que... Porque lo que pasa es eso, nosotros pensamos que sabemos lo que es lo mejor, porque solo podemos responder basado en lo que vemos, ¿no?
Pero Él ve todo, a largo, a corto, al pasado, presente, futuro. Él ve todo eso. Entonces todo lo que deja pasar o que permite lo que sea, está basado en lo que Él sabe, no en que nosotros sabemos. Entonces oramos para que se acaben las cosas, claro que sí. Pedimos y confiamos en Él para que se termine o se desaparezca la cosa, lo que sea. Pero a la misma vez, entendiendo que Él está en control. Aunque no parece que está, hay momentos que parece que no está en control. Exacto. Pero Él está en control, está en control siempre. Y ahí donde ponemos nuestra confianza. Tomamos decisiones y todo eso, hay que usar sabiduría, ¿no? Y todo eso, volviendo a por qué hemos cerrado la iglesia, ¿no? Hay otra cosa que entra ahí también es, nosotros sentimos como iglesia, nuestra responsabilidad, obviamente, es un mandato que amamos unos a otros y amamos los enemigos. La gente que nos odia a nosotros, no la gente que odiamos a ellos, pero la gente que odia a nosotros y que tiene problemas con nosotros, amamos y cuidamos a ellos. Entonces, como hay gente vulnerable en la comunidad, o sea, amando a ellos, ¿cómo podemos amarlos mejor ahora? ¿Invitar a la iglesia para que por si acaso se enfermen? No es eso. Es que se queden en casa, quédate en casa y vamos a estar orando por ustedes, mandando mensajes. Hay tecnología, ahora podemos estar en contacto con la gente y haciendo todas esas cosas, pero cuidando, ¿no? Entonces, para nosotros, la situación no se trataba de fe o temor o nada así, se trataba de sabiduría, ¿no? Exacto. Completamente. Y como ahorita estabas hablando, ¿no? De mostrar ese amor, ¿no? Y es un gran momento, ¿no? Es un gran momento para que nosotros podamos mostrar el amor, mostrar con acciones, ¿no? Porque mayormente tenemos una tendencia de buscar respuestas, ¿no? Y buscar soluciones entre comillas, ¿no? Porque básicamente decimos cosas como, escuché por ahí que decían, no, el coronavirus es un demonio, ¿no? Pero eso es básicamente un argumento fácil y ligero, ¿no? Ajá. Yo digo una cosa porque se me ocurrió, porque parece, sí. Pero eso es un poco flojera de estudiar, de analizar, entonces a veces, por eso muchas veces nos miran así con argumentos muy, muy bajos, ¿no? Muy superficiales, ¿no? Sí. Porque directamente ya acusamos de algo a algo, ¿no? Claro. Lo catalogamos de una manera como pensamos, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo hay que estudiar, hay que analizar, hay que argumentar, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, pero una de las cosas que tienen mucho argumento y sobran argumentos es para hacer luz en este momento, ¿no? Exactamente. Para hacer sal, para hacer luz, para accionar, ¿no? Claro. Ser solidario. Como decía, ahora tenemos la bendición de la tecnología, ¿no? En ese sentido, ¿no? De que podemos comunicarnos respetando todo esto también, ¿no? Sí. Hay un buen espacio dentro de nosotros, entonces estamos para que no nos contagiamos. 2 metros. Sí. 2 capibaras, dice. Sí, 2 capibaras, dice. Es verdad. Pero aquí no sé, es algo muy importante a estar cuidando a los demás. Pero también, porque por ejemplo nosotros en la iglesia estaba yendo bien, tuvimos muchos visitantes y todo eso. Entonces, podríamos decir que no, ese de enemigo, lo que sea, quizás es de enemigo, no sé, puede ser. Pero incluso si es del enemigo, no nos controla. Entonces nosotros, entonces ¿por qué suspendieron? Bueno, suspendieron porque amamos a los demás y esa es la meta. La meta no es tener una iglesia llena, la meta es amar a la gente. Y en el centro de todo eso hay que recordar quién es el centro, quién es el autor de eso y quién está construyendo la iglesia. Porque eso es lo que pasa en tiempos así. Las iglesias que están yendo bien, están forzados a confiar en Cristo para construir su iglesia. Porque como yo dije, estamos yendo bien, hay visitantes y todo eso, podemos decir que bacana. Pero si la iglesia está en las manos de Cristo, no hay que macana, ¿me entiendes? Claro, Él tiene control, tiene toda la autoridad, tiene todo el poder. Soberano, ¿no? Sí, sigue siendo soberano. Entonces, Él va a construir su iglesia. En esos tiempos así, estamos forzados, lamentablemente, que tenía que llegar a ese punto. Estamos forzados, pero a tener que confiar en Él para construir su iglesia. Obviamente, seguimos haciendo cosas así, lo que sea, pero claro, al final está en sus manos. Que siempre estaba en sus manos, pero no nos dimos cuenta antes en muchas en iglesias, ¿no? Sí. Pensamos que depende de nosotros, pero depende de Él. Claro, y estos momentos también te sacude un poco el piso, ¿no? Porque te hace ver que hay más cosas, de que quizá uno entra en una rutina, en algo que está acostumbrado ya a hacer, pero estos momentos te dice, oye, para las iglesias, ¿no? Hay un montón de gente que necesita de Cristo, todos necesitan, ¿no? Pero hay un montón de gente
que yo creo que quisiera ser parte de una iglesia, Sí. pero a veces por nuestras razones es que muchas veces la iglesia somos responsables de que esa gente a veces tenga un freno para llegar, ¿no? Y tenemos que revisarnos, chequearnos, no quiero decir así se hace, así no se hace, porque hay muchas maneras, yo creo, de Sí. hacerlo, ¿no? Hay un centro, hay un nombre, hay un punto fijo que ese es Cristo, ¿no? Que ese es el Sí. centro, ¿no? Pero alrededor hay mucha estrategia, muchas cosas que Claro. se pueden hacer, ¿no? Claro. Y yo creo que ese es un momento que va a ser un momento único en la historia del mundo, ¿no? Y único para la iglesia también, porque nos sacudió, ¿no? De repente, aquí, por ejemplo, en la ciudad no había mucha tecnología, no había muchas iglesias haciendo cosas en redes sociales. Ahora hay un montón ahí subiendo sus enseñanzas, sus Sí. predicas, sus charlas. Entonces, Sí. creo que te mueve un poco y también te das cuenta de, oye, que se pueden seguir haciendo cosas, se puede seguir trabajando Sí. y te abre otro horizonte, ¿no? Creo que moverte de tu comodidad cada cierto tiempo es bueno, ¿no? Es muy Sí. bueno porque te ayuda a crecer, ¿no? Sí, y vuelvo a depender en él, ¿no? Es como caminando sobre las aguas, ¿no? O sea, te acostumbras después, pero algo tiene que pasar para que sigas dependiendo en él y sigas confiando en él y no en tus propias fuerzas o habilidades, ¿no? Que pasa mucho. Y la cosa es fuerte, ¿no? Es muy fuerte, es desafiante y como hemos dicho, parece que está perjudicando, pero como dices, ¿no? Yo creo que la verdad nos está apoyando y forzándonos a volver a enfocar en lo que es importante y eso es fe en Cristo. Y fe parece que, bueno, quizás tu iglesia tenía 200 personas al principio y quizás volviendo tiene 20. Ni modo, no es que no importa nada que ver con eso, pero mi fe está en Cristo, mi esperanza está en Cristo, mi esperanza no está en el número de gente que viene, mi esperanza no está en cuántos cultos podríamos tener ese año, mi esperanza no está en cuán bueno o cuán malo canto, o sea, o predico, lo que sea, mi esperanza está en Cristo y en Cristo solo. Sí, absolutamente. Y es algo, es fácil decir en video, pero poner en práctica es algo que constantemente Exacto. hay que ir recordando, ¿no? Exacto. No te confronta cada vez. Cada vez te confronta. No es algo que ahorita estamos grabando y estoy diciéndolo tan seguro y la cosa, porque creo que es así, ¿no? Sí, así es, ya. Mentalmente yo sé que es así, pero de ahí volver a la práctica es muy complicado. Muy complicado. Es muy complicado de ponerlo así, ¿no? En ese cristocentrismo, ¿no? Ajá. Que Cristo está en el centro todo el tiempo, ¿no? Sí, ¿Por qué? Porque ya hay emociones, hay cosas. Sabemos que después de esto también vienen dificultades, Sí. te roba parte de tu pensamiento y todo eso, ¿no? sí. Y algo que también quisiera agregar a esta charla, ¿no? Es de que ha habido una manera muy fría de las personas de ver el ataque de esta enfermedad, en el sentido de que decían, solo les afecta a los ancianos, ¿no? Y eso ha mostrado un corazón de nosotros Sí. muy equivocado, ¿no? Sí. O sea, como ellos ya tienen que morir, ¿no? Como, Sí. y eso es una manera muy equivocada de verla, porque obviamente el mundo hace eso mucho porque son números, ¿no? Hasta que le pones cara a esos números todo cambia, ¿no? Pero esa falta de amor o de empatía, ¿no? Porque esas personas todavía siguen viviendo y tienen mucho para dar también, ¿no? Sí. Y tienen mucho Claro. para contar, para... Entonces hay una manera de la sociedad, incluso de algún hermano, como hablando de eso, ¿no? Ujú. Como, solo afecta a los ancianos, Sí. no es para tanto. Solo mueren cierta cantidad de personas cuando Solo. al mundo cristiano o a los cristianos nos debería... Una vida importa, ¿no? Claro. Y la manera que tenemos que verlo, yo creo, ¿no? Yo creo que para Cristo es así, ¿no? Cada Sí. vida importa completamente, ¿no? Sí, Y para nosotros quizás nos volvemos fríos, ¿no? Con los Ujú. números y las noticias y todo eso Sí. y todo lo que va pasando. Pero creo que es importante volver a analizarlo, ¿no? sí, supuestamente somos el grupo que es pro vida también, ¿no? Decimos somos pro vida, pero a la misma estamos, no sé, ignorando, no sé, diciendo, es muy ignorante, ¿no? Decir esas cosas, ¿no? Como para mí, cuando yo lo veo, y estamos hablando un poco antes de la cosa, mi abuelo falleció por COVID-19 últimamente, anoche incluso, no es como hace 5, no, anoche falleció. Y cuando yo entré en Facebook hoy en la mañana, viendo esos comentarios y pensando la cosa atrás, es un falta de respeto, ¿no? Porque cada día es precioso. Completamente. Cada día es precioso. Incluso decimos que, bueno, 5 era mayor, ¿no? Entonces incluso podemos decir que sin esa enfermedad solo hubiera vivido un día más, pero es un día más. Y cada día es precioso. Cada día, cada momento es precioso. Yo creo que es otra cosa que Dios nos está revelando en ese tiempo también, es apreciar la vida cada rato que tenemos, pero también las relaciones que tenemos, las amistades o no, familia, lo que sea, disfrutar ese tiempo y volver a aprender a invertir
en la gente que te quiere y que te ama y la gente que supuestamente tú tienes que amar y todo eso también, porque no es que cada día es importante, es eso, pero también, o sea, porque no sabe cuándo se va a ir. Eso sí es verdad, pero no importa cuándo se va a ir. Porque si yo sé que mi esposa va a morir en 100 años de ahora, no debo amarla menos ahora, porque yo sé que tengo 100 años con ella. O sea, aún en eso, sabiendo cuándo va a morir, yo tengo que amarla, o sea, más disfrutar el tiempo que tengo con ella, ¿no? Y apreciando la vida, como decimos. Porque hablamos de aborto, oh no, estamos protestando en la calle y todo eso, pero cuando llegan los mayores muriendo, pero es que solo los mayores, ¿qué es solo los mayores? Todas las vidas importan, ¿no? Vida es vida. Exacto. O sea, somos pro vida, somos pro vida desde la barriga hasta que mueren, ¿no? Hace todo importa, todo es importante. Es buen punto, pero es algo que tenemos que darnos cuenta. Y quizás el problema es que nuestro enfoque es, estamos tan enfocados en tener cultos en vez de enfocar en seguir siendo la iglesia en ese tiempo. Y, o sea, en el principio como, no, vamos a tener culto. ¿Por qué estamos tan decididos a tener culto? Porque el culto no nos define. Culto también, debemos congregarnos y todo eso, pero no nos define por completo como iglesia. Es algo que hacemos, pero no es quien somos. Y quizás es un tiempo para despertarnos a reconocer que no somos la iglesia, pero no somos lo culto. Entonces, que pueden quitar lo culto, pueden quitar todo eso, pero ese nunca nos puede parar, no nos va a parar. Vamos a seguir en él y poner nuestra fe no en lo culto que tenemos o identificarnos por lo culto que tenemos, aunque son buenos, pero en Cristo y Cristo solo. Se llama nuestra iglesia El Jireh, pero no estamos identificados por la iglesia El Jireh. Nuestra identidad está en Cristo solo y nada más. Y vivimos así, ponemos en práctica así, amando a los demás unos a otros. Tenemos culto cuando podemos, pero no es el fin. No vamos a luchar para hacer algo que es dañino por la comunidad tampoco, ¿no? Y yo creo que es un buen tiempo para la iglesia, para el cristianismo, para todos nosotros, analizar entre forma y fondo, ¿no? Porque la forma está en las reuniones, todas las cosas que hacemos, que están bien, ¿no? Que están buenas, los eventos, todo lo que se haga, ¿no? Pero el fondo, ¿cuál es, no? Y ese fondo no se mueve, ¿no? Es inmovible, es incambiable, ¿no? Y creo que es importante que es un buen momento, ¿no? Para analizar, ya nos tocó, ¿no? Ya nos tocó, ya estamos en esta situación. Y un momento para analizar todas estas situaciones, ¿no? De revisar más el fondo, de las razones de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? ¿Por qué tenemos culto? ¿Por qué tenemos reuniones? ¿Por qué hacemos eventos? ¿Cuál es el fondo y cuál es el fondo de todo esto, ¿no? Y si el fondo está correctamente donde tiene que estar, entonces podemos decir que nuestra fe está creciendo, ¿no? Que nuestra fe está siendo bien alimentada, ¿no? Y si no, es un buen tiempo para revisarnos, ¿no? Para seguir revisándonos y para poder... hay campo, hay tiempo para seguir creciendo, para seguir aprendiendo, ¿no? Sí. Yo creo que hay mucho para aprender de esa situación. Y yo creo que no es tan vano ese tiempo, pero como iglesia tenemos que aprovecharlo y ir aprendiendo y buscar de Dios, ¿no? Buscar de Dios, oye, ¿qué es? Enséñame. Incluso yo creo que hemos aprendido, charlamos casi todos los días sobre eso, pero estamos aprendiendo muchas cosas en ese tiempo. Pero seguir pidiendo y buscando del Señor, oye, ¿qué más quiere enseñarme en ese tiempo? ¿Qué más quiere no sé, enseñarnos como iglesia también, ¿no? Y no sé, para que vamos y para que Él, al final, Él recibe la gloria. No que solo tenemos cultos bonitos y, qué lindo, eso, otro. Pero vamos más profundo a las cosas de Cristo para que la gente conoce el Cristo verdadero, es su Salvador y, o sea, su esperanza y que ponga su esperanza en Él, ¿no? Exacto. Yo creo que es un buen lugar para parar por ahora. Bueno, sí, yo creo, quizás larguísimo. Sí. Buena charla, buena comienza. Bueno, yo creo que la lección aquí es que seguimos en fe y no importa lo que puedes hacer, no puedes hacer, sigues en fe y sigue poniendo tu esperanza o entendiendo que tu única esperanza está en Cristo y no quiero otro, la verdad. No tienes opción, solo piensas que tienes opción, pero nuestra esperanza es en Cristo y descansamos en eso y vivimos en eso. Bueno, muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima vez.